Amigas y amigos, bienvenidos a la sesión 14 del programa especial en tiempos del COVID-19, Mindfulness y Compasión. Soy Akasha Bachi Marta y desde el fondo de mi corazón te agradezco que estés siguiendo este programa. Lo estoy haciendo con mucho cariño, lo estoy haciendo de manera de mantenerme ocupada, de mantenerme útil y de ofrecer lo que sé hacer. Y esto es lo que sé hacer, no videos, sino simple y sencillamente transmitir las enseñanzas de mindfulness, transmitir las enseñanzas de compasión y transmitir con ellas algunas de las grandes enseñanzas de las tradiciones milenarias, particularmente el budismo, y también algunas de las enseñanzas de la ciencia contemporánea. En esta ocasión quiero hablarte de un tema que es muy interesante o central incluso dentro de algunas corrientes del budismo tibetano, y este es el tema del bardo. La palabra bardo tiene diferentes significados, ¿sí? Y no puedo evitar mencionar uno de los significados más famosos que tienes, y que es el que se le daba en la cultura gaélica de antes del siglo XIX, y que es simplemente un poeta lírico. Y un poeta lírico lo que hace simplemente, o lo que hacía es simplemente viajar de pueblo en pueblo, ganándose la vida recitando poesía y contando historias. Las historias que contaba, las historias que cantaba, eran generalmente las historias de los nobles, las historias de las guerras, las historias de algunos de los hechos más importantes o trascendentales de su época, y bueno, así también la historia de los pueblos. Entonces, digamos que en aquel entonces los bardos eran algo así como los historiadores o aquellos que contaban la crónica de las ciudades, de las comunidades, incluso de las naciones, de los pueblos. Y me gusta mucho, y a ver si puedo retomar un poquito eso, ¿no? El bardo como alguien que cuenta historias, que va de lugar en lugar, que viaja a través del espacio e incluso que viaja a través del tiempo contándote la historia de un viaje o del viaje de algunas personas. Porque de alguna manera todos somos bardos, todos contamos historias. La cosa es que, ¿qué historia es la que queremos contar? ¿Sí? Y aquí entro al otro significado del bardo, el significado con el cual pensaba iniciar un poquito este video, pero me acordé de el más famoso bardo de la historia, probablemente, que es William Shakespeare, ¿sí? Entonces, pero bueno, bardo también tiene otro significado en el budismo tibetano, y este es, el significado es brecha, estado intermedio. Significa ese periodo entre algo que está finalizando, algo que está cambiando, algo que se está derrumbando, ¿sí? Y ese tiempo que tiene que pasar hasta que veamos cómo empieza a surgir algo nuevo. Y ese algo nuevo tal vez empieza a perfilar, ese algo nuevo empieza a ser predicho por nosotros, por mí, por ti, por la comunidad, por los sabios, incluso por los políticos, más por los políticos que otra cosa, ¿no? Pero empieza a vislumbrarse. Entonces, ese es un periodo un poco convulso, es un periodo que puede ser movido, es un periodo donde nos quitan el tapete debajo de los pies, nos los mueven y nos quedamos así un poquito bailando en el vacío, ¿sí? O haciendo piruetas al borde del abismo, creo decía en una de sus canciones Joaquín Sabina, haciendo piruetas al borde del abismo. Es muy interesante esa, esa expresión, piruetas al borde del abismo. Y bueno, el bardo es generalmente o tradicionalmente se utiliza como el estado intermedio entre la muerte y la siguiente vida o el renacimiento. Pero estamos hablando de un bardo como el bardo del COVID-19, o así le voy a llamar yo, el bardo del COVID-19. Pero déjame leerte esta poesía de este poeta Miroslav Holub, que es un poeta checo, y dice así:
Ve y abre la puerta. Quizá afuera haya un árbol, un bosque, un jardín o una ciudad mágica. Ve y abre la puerta. Quizá haya un perro hurgando. Quizá veas una cara, quizá veas un ojo o la imagen de una imagen. Ve y abre la puerta. Si hay niebla, se despejará. Ve y abre la puerta, aunque no haya nada más que el tic-tac de la noche, aunque no haya nada más que el sonido del aire, aunque no haya nada, ve y abre la puerta. Al menos hará viento. Este poema de Holub pareciera ser que nos incita a atravesar una puerta hacia lo desconocido. Nos incita a tener el valor de atravesar esa puerta y contemplar quizá nuestras vidas de una manera diferente, con nuevos ojos. Y no solamente contemplar nuestra vida con nuevos ojos, sino es entrar a un lugar donde no sabemos dónde estamos, un lugar donde no sabemos qué hay, un lugar donde quizá no hay estructuras, un lugar donde no vamos a encontrar nada conocido, un lugar que va a estar así abierto, vacío. Un lugar como el bardo donde puede surgir algo nuevo, pero que todavía no sabemos qué es lo que va a surgir. Y esa es la enseñanza del bardo en el budismo tibetano, ¿sí? Y esta enseñanza del budismo tibetano no surge en Tibet, surge en las culturas indotibetanas. Hay una doctrina, creo que se llama la Theravada, que es muy vieja, y en esa doctrina ya se empezaba a hablar de ese periodo de transición. Estamos transitando por un periodo especial. No solamente se hablaba de ese periodo entre la muerte y el renacimiento, sino la vida misma se veía como una brecha grande, ¿sí?, entre la vida, el momento del nacimiento y el momento de la muerte, en donde atravesábamos constantemente pequeñas transiciones, donde constantemente nos enfrentábamos a situaciones que eran nuevas, situaciones que de alguna manera nos desestructuraban nuestra vida cotidiana, nos quitaban el tapete debajo de los pies, nos tumbaban, nos metían como a una cosa así hueca y nos hacían así chuc, 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 y nos movilizaban, o sea, como que si nos metían a una lavadora o a una secadora y salir así como un poquito arrugados, un poquito arrugadas, sin saber exactamente dónde estamos, cómo estamos o qué vamos a hacer. Y probablemente eso es lo que nos está representando o puede representarnos este periodo del COVID-19. De repente abrimos una puerta o se nos abrió una puerta o llegó una ráfaga de viento furiosa y abrió, no una puerta, sino abrió un portón y no sabemos qué había atrás de ese portón. Y aquí no es que nos esté nada más invitando a que atravesemos esa puerta, o a lo mejor sí, pero no tenemos más remedio que cruzar esa puerta. No tenemos más remedio que asomarnos, que ir caminando con los ojos muy abiertos, con sintiendo, sintiendo nuestro alrededor y sintiéndonos a nosotras mismas para ir resolviendo probablemente cada una de las cosas que se van, que van surgiendo dentro de ese periodo de transición. No sabemos. Entonces es ese bardo. A mí me gusta ver este periodo de transición, este periodo de cambio, este periodo en que nos están dando una gran sacudida, este periodo que yo no esperaba, que tú no esperabas, que casi nadie esperábamos, este periodo que surge, que se origina en algún lugar del mundo con una mutación y nos tiene donde nos tiene en este momento, con grandes cambios a todos niveles. Entonces, ese es un periodo de transición y generalmente en el budismo lo tomamos como un periodo que puede ser un periodo de quietud, un periodo de creatividad, pero no una creatividad que surge de una mente que está pensando ávidamente
frenéticamente qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, sino una creatividad que surge de una mente que empieza a aceptar que está entrando a un periodo convulso, que está entrando a un periodo donde se está derrumbando todo, donde se derrumban las creencias, donde se derrumba aquello que yo quería, donde se derrumba mis sueños incluso, o mis planes, dejen mis sueños, mis planes. ¿Sí? No creo que los sueños, pero los planes tal vez sí, si ya no aparecen igual, donde las sociedades se están moviendo, donde nos empezamos a pelear, donde empieza a haber polarizaciones y donde también empieza a haber esos grandes actos de ayuda, grandes actos de solidaridad y grandes actos que nos hablan mucho de la esperanza, de que esperamos lo mejor de nosotros en este periodo. En la enseñanza budista se supone que nos preparamos para estos bardos. Se supone que que todas nuestras enseñanzas, que todas nuestras prácticas son para que podamos entrar a estos bardos, ya sean los bardos que nosotros mismos creamos, con cambios que decidimos de una manera deliberada, o los cambios súbitos que nos trae la vida, ¿sí? En alguna de las sesiones hablaba de esos cambios que nos traen los terremotos, los tsunamis, los incendios, las debacles económicas, las inundaciones. O sea, generalmente esas grandes catástrofes que pasan o que pasan dentro de la familia, una enfermedad inesperada, una muerte inesperada y dolorosa, ¿sí? Son cambios que nos sacuden, cambios que nos rompen los esquemas, cambios que nos mueven de lugar, cambios que nos trastocan los ejes. Y cuando se trastocan los ejes, tratamos de una manera hábil o de una manera no hábil de encontrar nuevamente ese eje. Lo que no nos damos cuenta es que ese eje ya se movió. Ese eje está colocado como, está ligeramente inclinado, como recuerdo que en el tsunami del 2004 parece ser que el eje de la Tierra se movió 1 grado, ¿sí? Y eso ha traído grandes consecuencias a nivel climático y a otro nivel. Pero fue un movimiento, una sacudida tan gigantesca, una sacudida masiva en el centro de la Tierra donde se acomodan las capas tectónicas, ¿sí? Que hace que se nos mueva ligeramente el eje de la Tierra y eso trae muchos, muchos, muchos cambios. Pues hagan de cuenta, ¿sí? Que este evento tiene eso, es como si nos moviera las capas tectónicas internas, las capas tectónicas de las familias, las capas tectónicas de la comunidad un poco más amplia, las capas tectónicas de la sociedad de nuestros países y las capas tectónicas de esa comunidad global. Y aquí lo que a mí me parecía interesante anoche que estaba reflexionando en este tema es de que es como entramos de una manera desapercibida, ¿sí? Es como si de repente se abriera esta puerta y ni cuenta nos dimos cuando la cruzamos, aunque de alguna manera sí sabemos que la estamos cruzando, pero no la estamos cruzando de una manera como voluntaria. Estamos caminando hacia allá, aunque no estemos caminando, ¿sí? Es como decía en la sesión anterior, esta curva de la pandemia nos está alcanzando. Están repuntando las curvas en los diferentes países de América Latina, mientras que en los países de Europa, en los países asiáticos, está como bajando, ya está bajando esa curva. ¿Sí? Se empieza a aplanar la curva y en algunos lugares se empieza a aplanar. Pero en África, América Latina, estamos todavía en ese proceso ascendente. Entonces, como sin querer estamos cruzando esa puerta, ¿no? Entonces, podemos ver, yo creo que estamos ante esta única oportunidad de ver o de experimentar de una manera muy deliberada y de una manera muy consciente este derrumbe. Y no es fácil, no es fácil entrar a es como si estuviéramos entrando de una manera muy sutil, pero a la vez no es una manera tan sutil de entrar a este nuevo periodo, al periodo que estamos entrando, a la llamada fase 3 de la pandemia o la epidemia, en el caso de México, la pandemia a nivel de la América Latina.
Estamos entrando a la fase 3 y probablemente a la fase 4, que no estoy muy segura cuál es la fase 4, pero supongo que es la fase más grave o la 3 es más grave, ya no sé. Pero estamos entrando allí, ¿sí? Poco a poco, como si nos estuvieran así jalando poco a poco, ¿no? Como si nos hubiéramos parado en una de esas bandas del aeropuerto, ¿sí? Sí, en esos corredores largos en los grandes aeropuertos como el de la Ciudad de México, que son los grandes, larguísimos corredores en lo que vas a la puerta donde te toca la salida de tu avión. Y entonces hay unas bandas donde tú te subes, pones tu equipaje, te subes así paradita y te puede conducir. O sea, te mueves sin que tú te muevas. Y entonces así de repente me parece que vamos en esa banda y que vamos entrando a esta horrorosa, terrorífica, para muchos de nosotros, fase 3 de la pandemia o de la epidemia aquí en México y en América Latina. Entonces pensaba que es, bueno, qué tan conscientemente quiero yo entrar a este bardo, en donde todavía vamos a empezar a ver más descomposición, ¿sí? Vamos a empezar a ver más desempleo, nos vamos a empezar a ver afectadas más directamente. A lo mejor algunos de ustedes ya se están viendo afectados muy directamente y no lo dudo. Yo estoy siendo afectada un poco indirectamente. Todavía no me siento tan directamente afectada en lo que refiere a mi entorno inmediato, en lo que refiere a mi propia persona. Pero sí empiezo a ver, ¿sí? Esta afectación alrededor mío. Entonces podemos utilizar esta metáfora del bardo, del espacio intermedio, del estado transicional, ese donde se empieza, donde vemos lo que está sucediendo. Estamos en esa posición única de ver cómo se van cayendo. ¿Sí? Algo está pasando, estamos viendo, ¿sí? Y vamos a ver todavía ese periodo convulso, nos vamos a sentir afectados y vamos a empezar a salir. Y para mí, por lo menos, eso de vamos a salir como sociedad es un poco abstracto. Es un poco, es ver esta también, cómo como persona, cómo voy a salir de todo esto, qué me pone a reflexionar todo esto sobre lo que hablaba la sesión anterior, sobre mi propia fragilidad, vulnerabilidad y lo que sucede también en mi entorno inmediato. Y así, ¿no? En los diferentes entornos en los que me desenvuelvo, cómo está afectando esta situación, en este bardo, en este estado transicional. ¿Y cómo puedo yo mantenerme dentro de eso? ¿Cómo puedo decidir cuáles son los momentos en que necesito estar en una especie como de quietud? ¿Sí? ¿Y cuáles son los momentos que requieren esa actividad creativa de mi parte? Es como ir decidiendo, como ir transitando de una manera más consciente este bardo del COVID-19. En el budismo tibetano, por ejemplo, dice que una se prepara en vida para el momento de la muerte, que es ese bardo, empieza el bardo más importante, ese momento en que está terminando una vida, ¿sí? Ese momento en donde se va cerrando, en donde sale esa conciencia, donde hay esa gran luz blanca, en esa gran luz blanca donde es la primera oportunidad al momento de la muerte para la iluminación, para darnos cuenta de la verdad profunda que está en las entrañas del budismo, la liberación del samsara y la entrada al nirvana, que así se le llama. Entonces es ese momento de la muerte, es entrada al bardo, y es un momento muy aterrorizante, nos cuenta la enseñanza. Es un momento que nadie quiere enfrentar, que nadie queremos enfrentar, el momento de la muerte. Nos aferramos desesperadamente a la vida. Y muchos de nosotros lo hemos visto, cómo hay personas que están como que se mueren y sabemos que se van a morir, pero se aferran desesperadamente a la vida.
Y entonces dicen, bueno, es que no suelta, es que no deja ir. Y hablamos con ellos, papá, mamá, ya te puedes ir, nos dejas bien, estamos bien. Pero ellos no quieren ir. Claro, la vida es lo más preciado. Tenemos un apego impresionante a esta forma humana, a este cuerpo humano. Y entonces las enseñanzas del budismo se supone que nos van preparando para eso, ¿sí? Es bien vivir para bien morir. Pero no es fácil, ¿sí? Entonces en este momento es como un curso rápido, ¿no? Como un curso intensivo en este bien vivir, no para morir, sino para entrar a una nueva etapa, en estas aplicaciones contemporáneas de las enseñanzas del bardo, ¿sí? Es de que cada momento de nuestra vida puede ser un bardo, cada momento estamos transicionando, ¿sí? De hecho, hablamos de prácticas transicionales. Cuando yo termino una actividad, ya se acabó, ya se fue, nunca más va a regresar. Y entonces digamos que es como una pequeña muerte. Este momento que estoy teniendo ya pasó, y ya pasó. Ya ni siquiera puedo estar hablando de este momento, a menos que pase a este otro nivel, ¿sí? Que es como un nivel más arriba del tiempo. Es como un nivel un poco más eterno. Pero ese no es fácil poder aceptar ese tipo de cambios. Como que es más fácil o estamos más familiarizados con el temor. Y no es que estemos más familiarizados, es que la parte más antigua de nuestro cerebro, esta parte que reacciona, esta parte que nos defiende, a esa que le conocemos el reptiliano, ¿sí? Es una cuestión evolutiva reaccionar de esa manera, asustarnos, preocuparnos, buscar proteger lo que es nuestro, no compartir, acumular rollos de papel que nunca he entendido qué pasó ahí, pero en fin, o acumular comida o acumular otro tipo de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar, a lo mejor no vamos a tener y todos estamos defendiendo lo nuestro. Y justamente esta enseñanza del bardo, esta enseñanza del periodo intermedio, esta enseñanza del espacio entre el fin de una época y el periodo un poco convulso y el inicio de otra. Esa enseñanza es muy importante porque está justamente en la manera en que pasamos este periodo un poco convulso, la manera en que transitamos la convulsión. Esa es la que va a poner las semillas de lo que va a surgir en la siguiente fase. Son las semillas que van a dar forma a la siguiente fase, a la fase post-COVID-19, si le llamamos de esa manera. Ahorita, lo que hagamos ahorita le va a dar forma, va a ser las bases, van a ser las condiciones que den surgimiento a cómo va a ser tu vida después del COVID-19, a cómo vas a contribuir a lo que va a ser de tu familia después del COVID-19, a lo que va a ser tu comunidad, a lo que va a ser tu sociedad más amplia. ¿Cómo queremos? O sea, yo creo que una de las preguntas importantes es ¿cómo quiero yo pasar este estado intermedio? Este estado de transición, este estado entre el fin y el principio de algo. ¿Cómo quiero pasarlo? Ayer les decía que están aumentando las llamadas en estos servicios de emergencia por un incremento en la violencia familiar. Y se entiende, les decía yo ayer, cada quien encontramos nuestras maneras de gestionar este periodo de transición. Y hay de maneras a maneras. Entonces pregúntate cómo quieres hacerlo. Pregúntate cómo te está afectando. Pregúntate cómo quieres cruzar esto. Y acuérdate, es un periodo que si logramos pasarlo de la manera, así como en el aeropuerto, o sea, nos paramos y nos lleva, así, ¿sí? La banda nos va llevando
O sea, si podemos pasarlo sin demasiada reactividad, yo creo que lo que se viene puede estar bien, o por lo menos podemos crear un futuro diferente, podemos empezar a ver la vida de una manera diferente, podemos animarnos a contemplar esa vida de una manera diferente, podemos animarnos a abrir otra puerta y decir, "Oh, ¿cómo luce?". Bueno, date cuenta que no luce de ninguna manera, date cuenta que lo que vaya surgiendo es lo que tú vas a ir creando todos los días, es lo que yo voy a ir creando todos los días. Las cosas no están dadas. O sea, lo interesante del caso es que no hay nada dado, no está pasando nada. Mira, ¿qué está pasando? Hay una pandemia, hay una epidemia, voltea a tu alrededor y no está pasando nada. Pregúntate, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es mi proliferación mental? ¿A dónde me lleva la proliferación mental? Porque la manera en que aparezca el bardo, la manera en que aparezca la transición, ¿sí? Va a depender mucho de cómo esté también funcionando y procesando la información nuestra mente. Entonces, dentro del budismo, la meditación es un bardo también, porque nunca sabemos qué va a pasar. O sea, nuestra práctica es un bardo, es un estado intermedio entre el principio y el fin. Eso es un bardo, un estado entre un principio, un fin, un principio de algo que no sabemos qué es. Entonces, te invito a nuestra práctica del día de hoy, a nuestro bardo de la meditación. Si haces unas 3 respiraciones suaves, largas y profundas. Simplemente mantente ahí. Hacer el bardo de contemplar tu respiración, anclarte en la respiración y nota cuáles son las tendencias de tu mente. Eso es lo único que te voy a pedir, que te voy a sugerir, es nota la tendencia de tu mente, porque lo que pasa en la meditación pasa fuera de la meditación. Entonces, si notas que tu mente anda corriendo, si notas que tu mente se distrae, si notas que tu mente elabora pensamientos, si notas el contenido de los pensamientos, seguramente eso pasa fuera de este espacio meditativo. Entonces, si quieres observar tu mente, vamos a mantenernos un rato en quietud, unos minutitos. Te puedes anclar en la respiración y notar hacia dónde se va tu mente. A ver cómo te sientes, nada más ahí sentada, nada más ahí sentado, en ese bardo, sin hacer nada. Un momento de quietud.
¿Cómo está tu cuerpo? Nada más ábrete a la experiencia corporal. No tienes nada más que hacer. Solo manténete abierta, abierta, notando las tendencias de tu mente. ¿Cuál es tu estado anímico? ¿Y cómo está tu actividad mental? Y poco a poco empieza a salir de tu práctica. ¿Cómo te fue en este momento así? A mí estaba escuchando los pajaritos, los gallos. Me recordó una canción de Cat Stevens que era uno de mis favoritos.
Entonces déjame ver si te la puedo poner un poquito. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the Morning has broken. praise for the Está amaneciendo o amanecido. fresh from the bird. Es un nuevo día. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first dry. Praise for the sweetness of the left of heaven, strong completeness when his feet Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por participar, por estar presentes aquí en esta sesión 14. Esta sesión 14, nos vemos mañana con la sesión 15 y con eso vamos a terminar nuestro tercer bloque, el segundo bloque de Mindfulness. La próxima semana vamos a iniciar nuestro bloque de compasión. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.